Imagínate que estás escuchando una grabación encontrada en un sótano abandonado de Chicago. Es 1930 y un gángster herido de muerte está confesando sus crímenes más brutales en un fonógrafo. Pero lo que revela al final te va a impactar: su verdadera identidad y el motivo detrás de cada asesinato que cometió. Esta es una historia de venganza que comenzó en la infancia y terminó en sangre en las calles más peligrosas de América. Hola, qué bueno verte aquí de nuevo. Hoy te traje una historia que te va a tener pegado a la pantalla de principio a fin. Es una de esas narrativas que muestran cómo la sed de venganza puede transformar a un niño abandonado en el criminal más temido de toda una ciudad. Deja el like para fortalecer el canal, suscríbete para no perderte ningún video nuevo y comenta ahí abajo desde qué país me estás viendo. Esto me ayuda a entender mejor quién está del otro lado de la pantalla y crear contenido aún más interesante para ti. La historia que vas a escuchar ahora pasó en la Chicago de los años 30, en plena ley seca, cuando las calles eran controladas por gángsteres y la corrupción llegaba hasta los más altos niveles del gobierno. Es la confesión de un hombre que dedicó toda su vida a destruir a quien debería haberlo protegido. Ahora, sin más demoras, que comience la historia. El chirrido de la aguja en el cilindro de cera es lo único que me hace compañía ahora, además de este dolor que me desgarra por dentro como una bestia hambrienta. Me atraparon, sí, o tal vez me dejé atrapar, ya no lo sé bien, pero antes de que esta oscuridad me trague por completo, antes de que el diablo venga a buscarme, hay algo que necesita ser dicho. No para la policía, no para los periódicos que van a inventar sus mentiras sobre mí mañana. Esto es para él, para Fernando, para el hombre que me hizo ser lo que soy. Mi nombre en las calles es Ricardo, y durante los últimos 15 años ese nombre fue susurrado con miedo en los rincones oscuros de Chicago. Pero ese no es mi verdadero nombre, no el nombre que recibí cuando nací. Ese nombre, el verdadero, fue enterrado hace tanto tiempo que a veces yo mismo olvido que existió. Pero hoy, con esta bala alojada en mi pecho y la sangre escurriendo entre mis dedos, voy a desenterrarlo todo. Voy a contar la historia que nadie sabe, la historia que va a hacer que ese hijo de puta pague por todo lo que me hizo. La emboscada estuvo bien armada, tengo que admitirlo. 3 hombres me esperaban en el almacén de la calle Halsted, donde yo pensaba que iba a encontrar solo al contacto para el cargamento de whisky que llegó ayer de Canadá. Pero cuando entré ahí, las únicas cosas que me esperaban eran balas y la certeza de que alguien muy poderoso quería verme muerto. Logré derribar a 2 de ellos antes de recibir este tiro que me está matando lentamente, pero el tercero escapó. Y ahora estoy aquí, en este sótano apestoso, grabando mi última conversación con el mundo. Te debes estar preguntando por qué estoy perdiendo mi tiempo precioso con esta grabación cuando podría estar buscando un médico o tratando de llegar hasta alguno de mis hombres. La respuesta es simple, porque esta historia necesita ser contada. Y si muero sin contarla, Fernando va a seguir viviendo su vida de mentiras, siendo venerado como un gran político, un hombre de familia, un ejemplo para la sociedad. Y eso no lo puedo permitir. Déjame volver al principio, al tiempo en que yo todavía era solo un niño que creía que su padre era un héroe. Debía tener unos 10 años cuando descubrí quién era Fernando realmente, y ese descubrimiento cambió todo en mi vida. Hasta entonces vivía en una casa grande en el lado norte de la ciudad, una de esas mansiones que los políticos adoran ostentar para mostrar lo exitosos y respetables que son. Mi madre había muerto cuando yo era muy pequeño, así que éramos solo Fernando y yo, y un montón de empleados que cuidaban la casa y fingían preocuparse por mí. Fernando siempre fue un hombre ocupado, siempre corriendo de una reunión a otra, siempre con esa sonrisa política pegada en la cara cuando tenía visitas, pero frío como el hielo cuando estaba solo conmigo. Nunca fue un verdadero padre,
Nunca se sentó conmigo a conversar, nunca me enseñó a jugar pelota o me llevó a pescar. Para él, yo era un ítem más en su lista de responsabilidades, algo que necesitaba mantenerse limpio, bien vestido y callado para no estorbar su carrera. Pero esa noche de invierno de 1920, todo cambió. No podía dormir por una tormenta que hacía temblar toda la casa, así que decidí bajar a la cocina a buscar un vaso de leche. Cuando estaba volviendo al cuarto, escuché voces que venían del despacho de Fernando. Voces bajas pero tensas, el tipo de conversación que no debería ser escuchada por nadie. Mi curiosidad de niño habló más fuerte y me escondí detrás de la puerta entreabierta para escuchar. Fernando estaba ahí con dos hombres que nunca había visto antes, hombres con caras de pocos amigos y ropas caras pero mal ajustadas. Estaban discutiendo sobre un tal Murphy, un sindicalista que estaba causando problemas a algunas fábricas de la ciudad. Lo que escuché esa noche me heló la sangre y destruyó para siempre la imagen que tenía de mi padre. Fernando no solo estaba discutiendo sobre Murphy, estaba planeando su muerte. Hablaba de cómo el sindicalista estaba estorbando los negocios de algunos amigos importantes, cómo estaba organizando huelgas que costaban mucho dinero a la gente correcta, y cómo sería mejor para todos si Murphy simplemente desapareciera. Los dos hombres escuchaban y asentían, y cuando Fernando mencionó una cantidad de dinero que sería pagada por el servicio, entendí que estaba presenciando el encargo de un asesinato. Pero lo peor aún estaba por venir. Uno de los hombres preguntó si Fernando estaba seguro de que quería ensuciarse las manos con aquello, considerando su posición política, y mi padre respondió con una frialdad que me erizó todo. Dijo que ya había hecho cosas peores y que una muerte más no haría diferencia, siempre que estuviera bien planeada y no dejara rastros. Se rió cuando dijo eso, una risa baja y cruel que nunca había escuchado antes, y en ese momento supe que el hombre al que llamaba padre era un monstruo. Me quedé paralizado detrás de esa puerta, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi padre, el hombre que aparecía en los periódicos como un defensor de la justicia y de los trabajadores, estaba encargando la muerte de un sindicalista que solo quería mejores condiciones para la gente de las fábricas. Y por la forma como hablaba, no era la primera vez que hacía algo así. Cuando finalmente logré moverme, subí corriendo al cuarto y pasé el resto de la noche despierto, temblando bajo las cobijas y tratando de entender qué significaba todo aquello. En los días siguientes, leí en los periódicos sobre la desaparición de Murphy, que fue encontrado muerto una semana después en un terreno baldío, con señales de tortura. La policía dijo que probablemente había sido crimen de pandillas, y Fernando apareció en la primera página del Chicago Tribune, lamentando la muerte del valiente líder sindical y prometiendo que se haría justicia. Durante semanas me quedé observando a Fernando, tratando de entender cómo lograba vivir esa vida doble, cómo conseguía sonreír para las cámaras y estrechar las manos de la gente sabiendo que tenía sangre en las propias manos. Y mientras más observaba, más percibía las pequeñas señales que antes pasaban desapercibidas. Las reuniones secretas, las llamadas telefónicas susurradas, los sobres gruesos que llegaban y salían de la casa sin explicación. Fue entonces que cometí el error que cambió mi vida para siempre. Una tarde en que Fernando estaba en el despacho recibiendo a otro de esos visitantes sospechosos, decidí confrontarlo. Esperé a que los hombres se fueran. Entré al despacho y dije que sabía sobre Murphy, que había escuchado la conversación esa noche de tormenta. Pensé que se iba a quedar en shock, tal vez avergonzado, tal vez hasta me explicaría que tenía una buena razón para haber hecho aquello. Pero Fernando simplemente me miró con esos ojos fríos y calculadores y después de un largo silencio sonrió.
No fue una sonrisa de padre para hijo. Fue la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar una presa fácil. Se levantó de la silla, vino hasta donde yo estaba y puso la mano en mi hombro, apretando demasiado fuerte, y dijo que yo era un niño muy inteligente, demasiado inteligente para mi propio bien. Esa misma noche, Fernando me llamó para una conversación. Dijo que había pensado mucho sobre nuestra situación y que llegó a la conclusión de que sería mejor para mí si fuera a estudiar a un internado, lejos de Chicago, lejos de las tentaciones y peligros de la gran ciudad. Habló sobre disciplina, sobre convertirme en un verdadero hombre, sobre oportunidades que tendría lejos de ahí. Pero yo veía en sus ojos que no se trataba de oportunidades, se trataba de quitarme del camino. 3 días después, estaba en un tren con destino a una ciudad pequeña en el interior, cargando solo una maleta y una carta de recomendación para el director de un colegio interno que, según Fernando, iba a cuidar muy bien de mi educación. Pero cuando llegamos a la estación no había nadie esperándome. El hombre que Fernando había mandado para acompañarme simplemente me dejó ahí, con la maleta y algunos dólares en el bolsillo, y se fue en el mismo tren que me trajo. Tenía 12 años y estaba solo en una ciudad extraña, sin conocer a nadie, sin tener a dónde ir. Pasé la primera noche en la estación de tren, encogido en un banco, tratando de entender qué había pasado. Fue solo al día siguiente, cuando traté de buscar el tal colegio interno, que descubrí que no existía. Fernando había inventado todo. Simplemente me mandó lejos y me abandonó, esperando que muriera de hambre o fuera atrapado por algún vagabundo y nunca más volviera a molestarlo. Durante una semana vagué por esa ciudad, pidiendo comida, durmiendo en callejones, aprendiendo en la práctica lo dura que es la vida de quien no tiene nada ni a nadie. Fue cuando conocí al viejo Jake, un vagabundo que vivía de pequeñas estafas y hurtos, y que tuvo lástima de mí. Jake me enseñó las primeras lecciones sobre supervivencia en las calles, cómo identificar un blanco fácil, cómo distraer a alguien mientras le robas la billetera, cómo encontrar refugio y comida cuando no tienes ni un centavo en el bolsillo. Pero yo no quería quedarme en esa ciudad pequeña para siempre. Mi cabeza no paraba de pensar en Fernando, en lo que me había hecho, en la facilidad con que me descartó como si fuera basura. La rabia crecía dentro de mí todos los días, una rabia caliente y constante que me daba fuerzas para continuar cuando todo parecía perdido. Sabía que algún día iba a volver a Chicago y cuando volviera, Fernando iba a pagar por todo lo que me hizo. Me tomó 2 años conseguir juntar dinero suficiente para el pasaje de vuelta. 2 años aprendiendo con Jake y otros vagabundos cómo sobrevivir en un mundo que no tiene piedad de nadie. Cuando finalmente volví a Chicago, ya no era el niño asustado que había salido de ahí. Era más duro, más inteligente y mucho más peligroso. Chicago en 1922 era una ciudad diferente de la que había dejado. La ley seca estaba en vigor y eso significaba que quien controlara el contrabando de bebida controlaría mucho dinero y mucho poder. Las calles estaban llenas de oportunidades para quien no tenía miedo de correr riesgos y yo no tenía miedo de nada. Mi infancia había sido robada, mi inocencia había sido destruida y ahora solo quería una cosa: poder suficiente para destruir al hombre que me hizo esto. Empecé pequeño, haciendo servicios para los contrabandistas menores, cargando mensajes, vigilando cargamentos, aprendiendo cómo funcionaba el negocio. Era peligroso, pero yo tenía una ventaja que la mayoría de los otros muchachos de mi edad no tenía. Sabía leer y escribir bien, sabía hacer cuentas y había crecido escuchando conversaciones sobre política y negocios. Eso me hizo subir rápido en la jerarquía del crimen. En pocos meses ya estaba trabajando para Tommy Torrino, uno de los contrabandistas más importantes del lado sur de la ciudad. A Tommy
Le gustaba porque era confiable y porque no hacía preguntas innecesarias. Cuando me mandaba entregar un paquete, lo entregaba. Cuando me mandaba dar un recado, lo daba. Y cuando necesitaba a alguien para resolver un problema más delicado, lo resolvía sin dejar rastros. Fue trabajando para Tommy que empecé a escuchar el nombre de Fernando otra vez. Descubrí que mi padre había subido mucho en la política durante los años que estuve fuera y que ahora era uno de los hombres más poderosos de la ciudad. También descubrí que tenía conexiones con varios esquemas ilegales, incluyendo algunos de los negocios de contrabando que yo estaba ayudando a operar. La ironía era perfecta. Estaba ganando dinero con los mismos crímenes que mi padre financiaba, solo que del otro lado de la operación. Pero no quería solo ganar dinero con los negocios sucios de Fernando, quería destruirlo completamente. Y para eso necesitaba más poder, más influencia, más recursos. Entonces empecé a planear mi propia ascensión en el mundo del crimen, siempre con el ojo puesto en el objetivo final, hacer que Fernando pagara por todo lo que me hizo. La oportunidad llegó cuando Tommy fue arrestado en una redada policial que olía a traición desde lejos. Alguien lo había entregado a la policía y yo tenía una buena idea de quién podía haber sido. Con Tommy fuera del juego, su territorio quedó en disputa y me moví rápido para tomar control de al menos una parte de él. No fue fácil. Tuve que probar que era más inteligente y más cruel que los otros pretendientes, pero al final logré quedarme con 3 bares clandestinos y 2 rutas de contrabando que daban muy buen dinero. Fue en esa época que empecé a usar el nombre Ricardo. Necesitaba una identidad que no tuviera conexión con mi pasado, un nombre con el que pudiera construir una reputación propia. Y Ricardo se hizo conocido rápidamente en las calles de Chicago como alguien que cumplía acuerdos, pero que tampoco perdonaba traiciones. Era justo en los negocios, pero implacable con quien trataba de pasarme por encima. Durante los primeros años me enfoqué en expandir mi operación y aprender todo lo que podía sobre cómo funcionaba realmente la ciudad. Descubrí que Chicago era controlada por una red compleja de políticos, policías, jueces y criminales, todos trabajando juntos para mantener el dinero fluyendo en las direcciones correctas. Y en el centro de esa red estaba Fernando, ahora un senador estatal con ambiciones de llegar al gobierno federal. Mientras más investigaba la vida de Fernando, más entendía cómo había logrado llegar donde estaba. No era solo corrupto, era el maestro de una orquesta de corrupción que tocaba la música que él quería escuchar. Controlaba contratos públicos, influenciaba decisiones judiciales, protegía criminales que pagaban bien y destruía a aquellos que se atrevían a desafiarlo. Y todo esto lo hacía manteniendo una imagen pública impecable de hombre honesto y trabajador. Fue cuando descubrí que Fernando se había casado de nuevo y tenía otros 2 hijos, que la rabia dentro de mí se transformó en algo mucho más peligroso. Me había descartado como basura, pero ahora estaba haciendo el papel del padre de familia perfecto con otros niños. En las fotos de los periódicos lo veía sonriendo al lado de la nueva esposa y los hijos, posando como el político ideal, el hombre que representaba los valores tradicionales americanos. Y eso me enfermaba de rabia. Decidí que no bastaba solo ganar dinero o poder. Quería que Fernando perdiera todo lo que era importante para él, de la misma forma que él me había quitado todo lo que era importante para mí. Quería que sintiera la misma desesperación, la misma soledad, la misma sensación de abandono que yo sentí cuando me tiró como a un perro sin dueño. Empecé a planear mi venganza de forma meticulosa, usando todo lo que había aprendido sobre el submundo de Chicago y sobre cómo operaba Fernando.
No iba a ser algo rápido o simple, iba a ser una campaña larga y cuidadosa para destruirlo pedazo por pedazo, hasta que no quedara nada de la vida perfecta que había construido sobre las cenizas de mi infancia. El primer paso fue infiltrarme en sus negocios. A través de mis contactos en el crimen organizado, logré identificar varias operaciones ilegales que Fernando financiaba o protegía. Eran esquemas de lavado de dinero, operaciones de contrabando, casas de juego clandestinas y hasta algunos burdeles de lujo que atendían a políticos y empresarios importantes. Fernando recibía un porcentaje de todos esos negocios a cambio de protección política y policial. Empecé a sabotear esas operaciones de forma sutil. Un cargamento de whisky que desaparecía misteriosamente. Una casa de juegos que era denunciada a la policía honesta. Un burdel que se incendiaba durante la madrugada. Cada golpe estaba planeado para parecer obra del azar o de pandillas rivales, pero el resultado era siempre el mismo. Fernando perdía dinero e influencia. Al mismo tiempo, empecé a recolectar evidencias de sus crímenes. Sobornaba funcionarios, chantajeaba intermediarios, grababa conversaciones comprometedoras. Cada prueba que conseguía era guardada cuidadosamente, esperando el momento correcto para ser usada. Sabía que alguna vez iba a necesitar munición pesada para destruir a Fernando de una vez y quería estar preparado. Pero no se trataba solo de dinero y política. También quería atacar a Fernando en el lado personal, hacerlo sufrir de la misma forma que yo sufrí. Entonces empecé a investigar su vida privada, buscando puntos débiles que pudiera explotar. Descubrí que tenía algunos vicios secretos, algunas amistades dudosas, algunas decisiones del pasado que podían ser usadas contra él si eran expuestas de la forma correcta. Durante 5 años trabajé en esa campaña silenciosa contra Fernando, siempre cuidando que él no supiera quién estaba detrás de los problemas que empezaron a aparecer en su vida. Para el mundo exterior, yo era solo Ricardo, un contrabandista exitoso que cuidaba sus propios negocios y no se metía en política. Pero por debajo de la mesa, estaba tejiendo una red que iba a capturar a Fernando cuando menos lo esperara. Los crímenes que cometí durante esos años no fueron solo por dinero o territorio. Fueron parte de mi guerra particular contra el hombre que me hizo ser lo que soy. Cada persona que maté, cada negocio que destruí, cada vida que arruiné, tenía una conexión con Fernando, aunque él no lo supiera. Yo era su sombra, siguiendo cada paso, deshaciendo cada plan, destruyendo cada sueño. Recuerdo una noche en particular, cuando quemé el almacén de los Murphy. Sí, los mismos Murphy cuyo patriarca Fernando había mandado matar años atrás. Los hijos habían asumido los negocios de la familia y estaban suministrando madera para algunas construcciones que Fernando estaba financiando con dinero sucio. Cuando prendí fuego a ese almacén, no solo estaba destruyendo madera, estaba quemando una parte de la fortuna de Fernando. Y había una justicia poética en eso, considerando lo que él había hecho con el viejo Murphy. O la vez que mandé matar al juez Castellano, que había estado en el bolsillo de Fernando durante años. Castellano había absuelto a varios criminales que pagaban sobornos a Fernando y había condenado a personas inocentes cuando eso convenía a los planes políticos de mi padre. Cuando mis hombres agarraron a Castellano saliendo de uno de los burdeles que frecuentaba, me aseguré de estar ahí para ver el miedo en sus ojos antes de morir. Le dije que aquello era un mensaje para Fernando, pero no expliqué qué mensaje. Quería que mi padre se pusiera paranoico, tratando de descubrir quién estaba detrás de él. Cada muerte, cada incendio, cada sabotaje era una nota en la sinfonía de venganza que estaba componiendo, y Fernando empezó a darse cuenta de que alguien estaba jugando con él, pero no lograba descubrir quién.
Vi en los periódicos cómo aumentó la seguridad, cómo empezó a desconfiar de sus propios aliados, cómo se volvió más cauteloso en las reuniones y negocios. Eso me daba una satisfacción enorme, saber que estaba logrando quitarle el sueño de la misma forma que él había quitado la paz de mi vida. Pero quería más que solo molestarlo. Quería destruirlo completamente, y para eso necesitaba algo más grande, algo que fuera imposible de ignorar o esconder. Fue cuando empecé a planear el golpe final, la revelación que iba a acabar con la carrera política de Fernando y exponerlo como el monstruo que siempre fue. El plan era simple en teoría, pero complejo en la ejecución. Iba a usar todas las evidencias que había recolectado a lo largo de los años para armar un expediente completo sobre los crímenes de Fernando. Después iba a entregar ese expediente a periodistas honestos, a fiscales que no estaban en su bolsillo, a políticos rivales que adorarían tener una munición así contra él. Sería el fin de su carrera y probablemente el comienzo de una larga temporada en la cárcel. Pero antes de hacer eso, quería que él supiera quién estaba detrás de todo. Quería ver su cara cuando descubriera que el hijo que había tirado a la basura había vuelto para atormentarlo. Quería que entendiera que cada desgracia que había pasado en su vida en los últimos años había sido causada por mí, por el niño que pensó que podía descartar sin consecuencias. Fue por eso que programé una reunión con él. Mandé un mensaje a través de uno de los pocos intermediarios que todavía trabajaban para los dos lados, diciendo que Ricardo quería negociar una tregua, que estaba cansado de la guerra silenciosa y quería resolver las cosas como hombres civilizados. Fernando aceptó la reunión, probablemente pensando que iba a lograr comprar mi lealtad o al menos descubrir por qué estaba estorbando sus negocios. La reunión estaba programada para esta noche, en un almacén abandonado en la calle Halsted, que solía ser usado para negociaciones neutrales entre pandillas rivales. Llegué ahí preparado para finalmente revelar mi identidad a Fernando, para ver el shock y el miedo en sus ojos cuando se diera cuenta de quién era realmente. Pero cuando entré al almacén, no encontré a Fernando esperándome. En cambio, encontré a 3 hombres armados que claramente tenían órdenes de matarme. Fernando había descubierto que yo era una amenaza mayor de lo que pensaba y decidió que era más seguro eliminarme que tratar de negociar. O tal vez había descubierto mi verdadera identidad y decidió que no podía correr el riesgo de dejar vivo al hijo bastardo para contar la historia. La pelea fue rápida y brutal. Logré matar a 2 de los tiradores, pero el tercero me acertó en el pecho antes de huir. Ahora estoy aquí, sangrando hasta morir en este sótano apestoso, grabando esta confesión porque sé que no voy a salir vivo de aquí. Pero aún muriendo, todavía puedo dar el último golpe a Fernando. Esta grabación es mi venganza final. Cuando alguien encuentre esta cinta, y alguien la va a encontrar porque dejé pistas suficientes para que eso pase, toda la verdad sobre Fernando va a salir a la luz. No solo los crímenes que cometió, sino también lo que me hizo, cómo creó al monstruo en que me convertí. Mi verdadero nombre es Eduardo Silva, y soy el hijo que Fernando Silva abandonó para que muriera cuando descubrió que sabía demasiado sobre sus secretos. Cada crimen que cometí, cada vida que quité, cada gota de sangre que derramé en las calles de Chicago fue consecuencia directa de lo que él me hizo. Plantó las semillas de mi maldad cuando me tiró como basura y ahora va a cosechar los frutos de esa siembra. Fernando, si estás escuchando esto, quiero que sepas que gané. Aún muriendo aquí, solo y olvidado, logré lo que quería. Tu reputación va a ser destruida, tu carrera va a acabar, tu familia va a descubrir qué tipo de hombre eres realmente. Y cada vez que alguien diga tu nombre, va a recordar que fuiste el político que creó a uno de los peores criminales de la historia de Chicago. La ironía es perfecta, ¿no es así?
Trataste de matarme 2 veces, primero cuando me abandonaste siendo niño y ahora mandando a estos hombres tras de mí. Pero las 2 veces logré sobrevivir el tiempo suficiente para joderte. La primera vez sobreviví para convertirme en tu peor pesadilla. Esta vez sobreviví para agravar tu sentencia de muerte política y social. Siento que mi fuerza se está desvaneciendo y sé que no tengo mucho tiempo. Pero antes de irme, quiero dejar clara una cosa. No me arrepiento de nada de lo que hice. Cada muerte, cada crimen, cada momento de violencia fue justificado por lo que me hiciste. Creaste un monstruo, Fernando, y ahora ese monstruo te va a atormentar para siempre. La aguja sigue rayando la cera, grabando cada palabra, cada respiración difícil, cada gota de sangre que escurre de mi boca. Esta cinta va a ser encontrada, va a ser escuchada y va a ser tu ruina. Y voy a morir sabiendo que, aun perdiendo la guerra, gané la batalla final. Adiós, papá. Espero que disfrutes el infierno que preparé para ti. El sonido de la respiración se vuelve cada vez más débil, hasta que solo queda el chirrido de la aguja en el cilindro de cera, girando en el vacío, grabando solo silencio.